Bien, hermanos, el padre Gama me invitó a dar un tema y estábamos pensando en qué título ponerle para relacionar la Eucaristía con la cruz, el misterio de la cruz con el misterio eucarístico. Y entre los títulos eligió ¿Puede haber Eucaristía sin cruz? Ustedes pueden ya concluir solitos, pero quisiera iniciar, hermanos, a propósito de algo que para mí ha marcado mi vida como sacerdote, porque los sacerdotes nos hemos ordenado para la predicación de la palabra de Dios, para la construcción de la comunidad, pero sobre todo para la celebración de la Santa Misa. Al sacerdote lo identificamos porque es el que celebra la misa. Al sacerdote lo debemos identificar porque a través de él Cristo sigue obrando el prodigio de venir a nosotros y hacerse presente completito como está en el cielo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad en cada misa que se celebra. Claro que hay una conexión perfecta, necesaria, entre la Eucaristía y la cruz, pero sobre eso voy a concluir. Hoy, hermanos, quisiera recordarles, les decía, un acontecimiento para nosotros importante, si ya no lo es, debería serlo. Quiero hablarles del milagro eucarístico que sucedió en Tixla hace años. En el año 2006, allí en el Auditorio Municipal de Tixla, se estaba desarrollando un día la predicación de un sacerdote llamado Raimundo Reina Esteban. Raimundo Reina Esteban. Este sacerdote, hermanos, en la República Mexicana como que es famoso, porque predica y predica bien, motiva, conmueve, y eso es importante, ¿no? Cariñosamente se le conoce con el nombre de el Padre Rayito, y sucedió que el Padre Leopoldo Roque Rosales, entonces párroco de Tixla en el año 2006, ya van a ser 30 años, lo había invitado para que predicara porque se aproximaba el Adviento. Estábamos en el mes de octubre. Entonces el sábado 21 de octubre empezó la predicación del Padre y era sobre los novísimos. Los novísimos, hermanos, las postrimerías, también conocidas así, son las cosas que van a pasar al final de nuestra vida, al final de la historia. ¿Qué habrá cuando muramos? ¿Qué va a pasar contigo cuando te mueras? ¿Qué va a pasar conmigo cuando me muera? Además de la muerte que vamos a experimentar, nos guste o no nos guste, ojalá que sí la esperemos con alegría, característica de los que creen en Cristo, porque los que se angustian y los que se preocupan por la muerte que les espera, en realidad son personas que les hace falta mucha fe. Yo eso he pensado de mí mismo. ¿Por qué me angustio? Cuando me siento mal y que digo, no me iré a morir ya en estos días. He llegado a pensar, la verdad, se los confieso, no lo digo seguido, pero luego pienso, no me iré a morir ya de esto. Y miren, no me he muerto. ¿Qué va a pasar? Pues el día, hermanos, en que muramos, inmediatamente vamos a ser juzgados por nuestro Señor Jesucristo. Las almas no andan vagando en el aire. Las almas no están escondidas por ahí atrás del portón de un callejón oscuro. Permítame. Las almas no están esperando que se cumplan 40 días para irse al cielo. Las almas no están tiradas allá en la carretera donde murió la persona, porque hay gente que así razona. Dice, no, las almas se van al cielo o a donde les toque cuando se acabe el novenario. No, dicen otros más conocedores, cuando se cumplen los 40 días. Y otros más conocedores, entre comillas, dicen, no, cuando se levanta la crucecita de arena con cal que se puso en el lugar donde murió la persona. Eso no es cierto, hermanos. Las almas no andan volando por allí a gusto, conforme a su voluntad,
que se van al lugar donde no pudieron ir alguna vez. Yo quise subir al Teotepec, pero cuando me muera voy a dar una vuelta. No es así. Seremos inmediatamente juzgados por Dios. No hay duda. Sobre esos temas, el padre Esteban, el padre Rayito, estaba predicando a la gente la necesidad de la conversión. Ya ven que cuando nos dicen, pórtate bien, ya sabemos que debemos portarnos bien. Pero si ustedes me dicen, oiga, padre, ya basta de que la ande regando tanto, ya pórtese bien, ¿no? Entonces, como que me van a hacer pensar, ¿no? ¿Por qué me dicen eso? Algo debe haber que me dicen que me porte bien. Todos tenemos necesidad de motivaciones. Todos tenemos necesidad de que alguien nos llame la atención hasta que nos diga cualquier cosa por ahí fuerte, ¿sí o no? Sí, lo necesitamos. ¿Se acuerdan cuando eran los retiros allá de, ¿cómo se llama? Que hablaba bien, ¿fue? ¿Estelita? No. Sarita, es Sarita. A mucha gente les hizo mucho bien y a otros muy sentidos dicen, no, esas son groserías, no caben en mis oídos. Depende de la persona. A veces necesitamos correcciones fuertes. A veces también necesitamos, la mayor parte de las veces, que nos hablen amablemente, que nos hablen al corazón y nos digan, oye, pues eres una buena persona, nada más ponle atención en esto. Eres buena persona, tienes muchas virtudes, tienes muchas cualidades. Y es verdad, porque no estamos engañando. Solamente hace falta que te apliques un poco más. Para algunos habrá infierno, que es lo peor que a una persona le puede suceder, condenarse por toda la eternidad. Gravísimo, ¿no? Porque no hay vuelta atrás. Ya no hay posibilidad de decirle a Dios, Señor, dame chance, siquiera un día, o 2, o una semana. Me voy a componer, te lo juro, te lo prometo, Diosito Santo. Ya no hay posibilidad. Una vez muerto se acaba esa posibilidad de ganar o perder el cielo. Nosotros ya no podemos hacer nada absolutamente por nosotros mismos, pero sí los que están vivos. Por eso los que están vivos tenemos obligación de orar por nuestros difuntos, porque ellos por sí mismos ya no lo pueden hacer. Estamos en el año jubilar, gana la indulgencia plenaria por tu papá, por tu mamá, por un hijo, por una hija. Gana la indulgencia plenaria. Tal vez esté en el purgatorio urgido de esa gracia y tú no la quieres ganar. Confiésate, comulga en los lugares, ve a misa. Aquí sería la catedral de Chilpancingo, ve a misa ahí, comulga, ofrécele a Dios esa comunión por el eterno descanso, ganando la indulgencia. Le dices de qué persona. Pero vamos a suponer que la pides por tu papá, pero tu papá ya está en el cielo. ¿Se pierde esa indulgencia? No, porque Dios la puede aplicar al alma más necesitada o a otro familiar que uno mismo le puede decir. La conversión, hermanos, es un tema permanente en la iglesia. Viene el Adviento, conversión. Llega la Cuaresma, acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. Conversión, ayuno, oración, limosna, confesión. Todos estos temas, el padre Rayito motivando a la gente allí en el auditorio de Tixla, que según me contó el padre Leopoldo, porque yo lo fui a entrevistar al tercer día de que pasaron esas cosas, estaba predicando el padre Rayito, dice el padre Leopoldo. Eso fue el día sábado 21. El domingo 22, las cosas iban, diríamos, de manera ordinaria en una misa. Solamente me dijeron algunos feligreses míos aquí de San Hora de la comunión, como eran 600 personas en el auditorio municipal, no en la parroquia, en el auditorio municipal, el padre Esteban, el padre Leopoldo, a dar la comunión por aquí, otros ministros por acá, y una hermana religiosa que venía con el padre Rayito de nombre Gloria Vanessa Barajas. Le tocó ir hasta allá al fondo y estaba dando la comunión y todos cantando, alabando al Señor con el canto de comunión, dando gracias por la comunión sacramental.
Y narra después la hermana Vanessa que cuando estaba dando la comunión, de pronto al agarrar una, la sintió mojada. Y entonces se le queda viendo y notó que estaba manchada de rojo, con algo, una sustancia rojiza, y tan húmeda estaba que de hecho se quedó sin el pedacito de hostia que ella estaba agarrando para sostenerla. Ella claramente, hermanos, se puso de todos los colores sin saber qué hacer. Se espantó. La maestra que iba a comulgar, llamada Lichita, ya ancianita, ya murió, después se iba a narrar con emoción: esa hostia me tocaba a mí, esa hostia era para mí. Y entonces viene corriendo la hermana Gloria Vanessa al templete donde estaba presidiendo el padre Rayito la Santa Misa y le dice: mire, padre, lo que está en este copón. Y el padre Rayito le dice al padre Leopoldo: ven, padre, mira lo que está aquí, mira lo que está aquí. Y ya estaban los dos mirándose uno con otro, ¿no? Y de pronto el padre Rayito le dice a la gente: miren, hermanos, lo que está aquí. Esta es una fotografía de ese día cuando el padre Rayito mostró la hostia con fluido sanguíneo. Y entonces al padre se le quebró la voz. Ya no podía hablar. Y hermanos, cuando yo hablo de esto me pasa lo mismo, la verdad. Tengo que hacer pausas. Hace años me invitaron a ir a Guatemala a dar esto. Y de plano ya no podía hablar, me puse a llorar un ratito. Porque, dice el padre Rayito: hermanos, ¿qué nos querrá decir Dios? ¿Qué nos querrá decir el Señor con esto? Pero ya con la voz ahogada, quebrada, y nada más se alcanzó a: que viva mi Cristo. A ver, canten. Que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley. Que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva. Y la gente, hermanos, que estaba ahí, ¿alguien de ustedes estuvo ahí? Puede ser que alguien haya estado. No, no fueron. Ay, Dios. Sí, Pati, sí estuvo. Los demás luego pasan para que les dé un microfonazo, para que se les quite lo impío. Entonces, la gente, alguna lloraba, otros se hincaron, otros estaban cantando, otros se rascaban la cabeza, ¿no? Se miraban y comentaban, ¿no? Era algo extraordinario, algo inesperado completamente, ¿no? Algo completamente inesperado. Entonces, la gente toda quedó conmocionada, terminó la jornada, el padre Rayito volvió a Tijuana, de donde había venido, y la hostia, el padre Leopoldo la guardó en el copón, la copa grandota donde se guarda la reserva eucarística. Fue el domingo 22 de octubre del año 2006. Y entonces, algunos de mis feligreses ahí en la colonia San Juan habían estado ahí. ¿Tú no fuiste, Celsa? No, padre. Luego vienes por tu microfonazo. Muy bien, sí. Bueno, pues me comentaron. Y ya voy, que le hablo al padre Leopo: oye, Leopo, que esto y esto. Sí, padre. Digo: enséñamela, por favor. Y ya voy con mi cámara fotográfica, ¿no? Estaba nublado, era el miércoles 25 de octubre del año 2006, como a esta hora precisamente estaba allá. Y
que le digo, ya estoy aquí, padre, con algunos feligreses que me acompañaron, los que habían estado en el retiro. Y el padre, pues nosotros ordinariamente, cuando abrimos el sagrario, algún ministro, oiga, padre, le voy a llevar la comunión a un enfermo. Muy bien. Pues a veces nomás nos ponemos la estola, ¿no? Damos la hostia, se la entregamos, se la llevan. O bien le decimos, pues tú tómala con todo el respeto, ya sabes, métela al relicario y llévala de comunión. Pero esa vez yo vi al padre así bien, como, yo le veía que estaba todavía conmovido, ¿no? Porque llega allí al ropero donde tenía sus albas, así hasta casi haciéndole reverencia, ¿no? Saca su alba, se pone el cíngulo, saca la estola, o sea, como lo que es, pues, ¿no? Algo súper sagrado. Allá vamos y saca el copón y hasta encima, entre las demás hostias, estaba la hostia sangrante. Le tomé algunas fotografías, se veía más o menos así en el copón. Así como la ven, parece que recientemente alguien se había cortado o había salido sangre de algún dedo y la había depositado ahí. Esta es la hostia. Yo le aconsejé, padre, mira, no la tengas en el copón porque lo vas a estar sacando, pues en cada misa vas a estar metiendo mano al copón, a distribuir la Sagrada Comunión desde aquí. Y de hecho, hermanos, aquí ya se alcanza a notar que estaba fracturada por la mitad, porque como estaba húmeda el día en que apareció este fluido rojizo, que todavía no se determinaba que era sangre, ese es un proceso posterior, entonces quedó quebradita. Y notan, bueno, ustedes tienen buenos ojos, notan que le falta un pedacito, de ahí la había tomado, de este lado me parece que está, aquí en esta orilla, le falta un pedacito porque de ahí la había tomado la hermana Gloria Vanessa Barajas para darla en comunión. Y entonces el padre la depositó en un relicario, pero también dentro del mismo sagrario, año 25 25 de octubre del año 2006. La gente en Tixla, hermanos, de pronto se enfervorizó. El día siguiente era jueves y el padre le dijo a la gente, vengan a la hora santa, voy a mostrar la hostia. Ese día estaba el templo como nunca, ¿no? Como nunca, la gente abarrotado. Sin embargo, como el padre había venido aquí a Chilpancingo y consultó con el señor obispo, y mero ese día estábamos en reunión, el jueves por la mañana, el día 26, la mayoría de los que estaban ahí, yo no opiné eso, pero el señor obispo le hizo caso a la mayoría, dijo, no, padre, resérvalo. Primero hay que hacer estudios para poder mostrarlo. La gente empezó a acudir con más frecuencia a la hora santa. Ya ven que, hermanos, a la hora santa solamente van los católicos de verdad, ¿no? Los católicos, marca patito, no van a la hora santa, se duermen. Cristo les aburre. Cristo es un aburrido para ellos. Entre más lejos, mejor. Pero no, ahí empezó a haber un fervor importante. Sin embargo, fue disminuyendo. Pasados 3 años, el 3 de octubre, fíjense, casi precisos 3 años, el 3 de octubre del año 2009, entonces yo era vicario general de la diócesis, estaba en la catedral, aquí en el Teatro María Luisa Ocampo, hubo un tema del doctor Ricardo Castañón, no sé quién lo invitó, pero vino a dar el tema sobre los milagros eucarísticos en el mundo. Y entonces yo vine, lo saludé y estuve un rato ahí oyéndolo, ¿no? Muy bien, el doctor Ricardo Castañón.
Y algunos de los que habían estado 3 años antes, en el 2006 en Tixla, estaban en esta conferencia y que le dicen, oiga, pasó esto en Tixla, y se emocionó. Al día siguiente, eso fue el sábado 3 de octubre del año 2009, el día 4, día de San Francisco, 4 de octubre de 2009, va a la curia, se entrevista con Monseñor Alejo Zavala, y en la plática le dice Monseñor, doctor, algunos opinan que es un fraude, que a propósito el padre Rayito preparó una hostia para impresionar a la gente, ¿no? Como un recurso motivador, ¿no? Para impactar. Pero yo siento que no es eso. Sería un atentado muy grave hacer un espectáculo grotesco con una forma que es cuerpo de Cristo, ¿no? Ni un loco en medio juicio le echa sangre a una hostia consagrada nomás para aparentar. Eso no se hace. Investigue, por favor. Y el doctor Ricardo Castañón dijo, de acuerdo. Tomó unas muestras de la hostia sangrante de Tixla y las llevó a analizar, voy a resumir, a distintos laboratorios en California, en Lima, Perú, en la ciudad de Guatemala y en la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo duraron los estudios? Un poco más de 3 años. Estuvo primero, recuerden bien ese dato, del 2006 al 2009 guardada sin que hubiera nada. Pero durante 3 años hubo estudios sobre las muestras tomadas de esa hostia. Y les cuento una anécdota. Un día me llama, ya como a las 9:10 de la noche, el doctor Ricardo. Dice, padre, estoy en Filipinas, pero mañana voy a estar en Los Ángeles a tal hora. Pasado mañana será posible que nos veamos en Cuernavaca, porque no me da tiempo a llegar hasta Chilapa. Quiero platicarle algo. Y pues, el señor obispo me había delegado que yo siguiera el curso de los estudios. Y entonces invité al padre Benito Cuenca, que está ahí en la catedral, al padre Sergio Jiménez, que está en Mochitlán. Allá vamos. Y nos empieza a platicar que van bien los estudios. Dice, pero mire, cuando llegué, que me dice el doctor, a quien le encargué el estudio, que me dice, oiga doctor, pues esta muestra que me trajo no tiene nada de especial. Esta muestra no le veo nada extraño. ¿Por qué? Pues es sangre humana, es sangre. Y dice el doctor Ricardo Castañón, yo estaba temblando. Y el otro bien tranquilo, pues es sangre. Sangre humana. Eso sí, dice, de un tipo poco común, tipo AB. La sangre AB, el tipo AB, dicen los que saben, es extraño, no es común, es frecuente en Tierra Santa. Pero aquí nosotros lo más que o positivo o negativo, y ya ven, ¿no? Si yo estaba temblando cuando me estaba diciendo, pues es sangre humana tipo AB. Siga, ¿qué más? Eso nos empezó a platicar su experiencia cuando vino a Cádiz. Pero pues no nos vamos a quedar con eso. Él, como ya había estudiado antes otras hostias en Buenos Aires, Argentina, cuando el difunto Papa Francisco era el cardenal de Buenos Aires, pasó allá también, en una parroquia llamada Santa María, unas hostias también, y el doctor Ricardo Castañón estuvo ahí para investigar. Ya tenía experiencia cómo hay que estudiar las hostias, no nada más, es sangre y ya. No. Hay que estudiarlas. Primero, hermanos, hay un dato bien importante. 3 años tenía que había sucedido eso cuando empezaron los estudios. Pero, si hubiera sido sangre puesta desde afuera,
La sangre humana, hermanos, pronto pierde, saliendo del cuerpo, pronto pierde sus características. Si echamos una gota de sangre ahí en el piso, en poco tiempo ya queda una manchita, ya se deshizo, no hay nada. Descubrieron entonces que sangre con todas las características de la sangre humana. No hay aquí un químico, biólogo y parasitólogo. Ahí están, míralos. Ellos sí saben más. Bueno, pues en la sangre hay lípidos, o sea, grasas. Hay glóbulos rojos, hay hemoglobina, hay glóbulos blancos. Estaban vivos después de 3 años. Estaban vivos después de 3 años. ¿Qué tal? Y más aún, lo que le decía este laboratorio iba y contrastaba este resultado con este otro laboratorio. Es decir, lo que le dijeron en Los Ángeles iba a Guatemala, o a Lima, o a la Ciudad de México, para ver si corroboraban lo que aquí habían dicho acá, después de años también, porque duró más de 3 años los estudios, duraron más de 3 años. Y era impresionante porque le decían que bajo esa capa de sangre había movimiento, esa costra, ¿no? Parece que costra ya seca y que debajo hay movimiento de sangre todavía. Impresionante, ¿no? Verdaderamente impresionante eso. Él seguido mantenía, por supuesto, al corriente de lo que iba investigando el señor obispo. Siempre en cada movimiento había que estar haciendo eso. Cuando el padre Arturo estaba iniciando el santuario de los mártires, tantito antes de que llegara, el señor obispo dijo, pues allá hay que mandar la hostia sangrante al santuario de los mártires para que atraiga gente, para que la gente se emocione con la Eucaristía. Pero los de Tixla ya saben cómo son, ¿no? Como cualquiera de nosotros, no, ese es nuestro milagro. Y pues tenían razón, la verdad tenían razón, dice el señor obispo. No, tienen razón los de Tixla, que vaya a Tixla. Y empezaron ellos a arreglar ahí todo bien bonito para recibir la Sagrada Eucaristía. Hasta se la llevaron en procesión, de aquí de la casa episcopal hasta Tixla. Cuando ya estaba el padre Nacho Muñiz, en paz descanse, le tocó eso al padre Nacho Muñiz. Cuando se tomaron las muestras, estaba de párroco el padre Sotero Sánchez Tizapa, también en paz descanse. Pero el señor obispo, en ese intervalo entre lo que cuando sucedió y cuando iniciaron los estudios, él nombró una comisión. Quería que investigaran más sobre qué había pasado con la hostia. Y entonces nombró en esa comisión justamente al padre Sotero Sánchez, que era el párroco para ese entonces, ya no el padre Leopoldo. El padre Leopoldo, que le había tocado lo de la hostia, había ido como rector al seminario. Y con él nombró a otro sacerdote muy sabio, muy querido, casi es el maestro de todos los sacerdotes que estamos vivos ahora, llamado el padre Vital Alonso Flores. Respetos para él, ¿no? Era muy preparado y muy inteligente. A él lo nombró como el presidente de esa comisión de estudio. También puso al padre Edmundo Estrada Casiano. Estaba de párroco en el santuario, en Tixla también. Y al padre Rogerio Vargas Casarrubias, que está en Petaquillas. Fueron los 4 sacerdotes a quienes el obispo les encargó el estudio. Entonces ellos hicieron reflexión, hicieron oración, entrevistaron a varios de los que estuvieron ahí presentes sobre la experiencia. Desde luego al padre Rayito, al padre Leopoldo y a varias personas que ahí habían estado. Entonces yo
tomé algunos datos de ese informe que recibió Monseñor Alejo Zavala Castro, que consta de 7 cuartillas donde le narran cómo fueron las cosas y cómo las vivieron otras personas. Déjenme ver, a ver si... No, mejor me voy de largo porque luego ni da tiempo. Luego vuelvo sobre eso. ¿Os esperan tantito? A ver, vamos a ver qué dijo el padre Rayito. El padre Rayito no abunda mucho en datos, fue muy parco, ¿no? Porque, miren, hay un dato bonito que hasta nos conviene. Los milagros eucarísticos no suceden como un premio para nuestra fe, sino son una llamada de atención. O sea, somos tan tercos, pero tercos ya de veras, que Cristo nuestro Señor casi nos tiene que estar rogando, de veras estoy yo en la hostia, ¿no? Soy yo, de veras, soy yo. Y nosotros, hermanos, ya ven cómo somos, ¿no? Tarde a misa, durmiéndose en misa, contestando el teléfono en misa, hasta nosotros los padres, tarde, sin preparar la celebración. Vamos, chambones, ¿no? Los que comulgan sin fe. Eso al Señor le duele en el corazón, ¿no? Que no valoremos su presencia. Es como una llamada de atención para nosotros. ¿Cómo es posible que no valoremos como se debe su presencia real, completititita? Como está sentadito en el cielo, está en cada hostia consagrada. Recuerden siempre, con su cuerpo. Digan, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Quiere decir completamente entero. Completito está en la hostia, de manera sacramental, de manera misteriosa, pero completamente verdadera, real su presencia. Es Cristo resucitado en persona, cada hostia consagrada. Cada hostia consagrada es Cristo resucitado en persona. Por eso, hermano, nuestra querida y madre Iglesia, desde siempre, cuando los sacerdotes han dado la comunión, siempre es el cuerpo de Cristo. Siempre el sacerdote nos dice eso, el cuerpo de Cristo. Antiguamente, o Corpus Christi, la expresión latina, ¿no? Ojalá que un día haya una parroquia que se llame Corpus Christi. ¿Qué quiere decir? El cuerpo de Cristo. Hay una ciudad en Estados Unidos, ¿no? En Texas, la ciudad de Corpus Christi. Cuerpo de Cristo. La Iglesia siempre ha defendido que la hostia consagrada es Cristo resucitado en persona. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros pequeños cursos sobre la hostia sangrante de Tixla? ¿De dónde sacamos que es el cuerpo y la sangre de Cristo lo que comulgamos? Precisamente de la misma Sagrada Escritura. Nosotros tenemos en el Evangelio de San Juan el capítulo número 6 que habla del pan de vida. No lo olviden nunca, repasen. Cuando te esté faltando la fe, cuando sientas que comulgas por comulgar, cuando no sientes nada después de comulgar, cuando comulgas y te pones a platicar con las comadres, como chachalaca con todos, que si algo está pasando, no en mí, comulgo por pura costumbre, no siento nada. Capítulo número 6 de San Juan. El Señor, hermanos, todo empieza con la multiplicación de los panes y de los peces. Cristo hizo la multiplicación de los panes y de los peces y la gente se llenó de lo lindo, ¿no? Porque yo pienso en esto, hay personas, seguramente están aquí, casi todas las señoras,
guisan bien y sabroso. Y entonces un pozole con todos sus guisos, con patitas, orégano, aguacate, chicharrón, su quesquebubulé, su pepesle, etcétera, ¿no? El alimento llama mucho la atención, delicioso, que guisan algunas personas. ¿Cómo se imaginan ustedes que sabían los panes y los peces salidos de la mano del Señor? Una delicia, ¿no? Un pan nunca saboreado así. Un pez nunca tan sabroso como esos. Entonces la gente al otro día de la multiplicación y los peces, allá van en busca, corriendo a Cafarnaúm, que es donde vivía Cristo básicamente, en la casa de San Pedro. Cristo no tenía casa, vivía en la casa de San Pedro. Y entonces le dicen, maestro, ¿y cuándo llegaste aquí? Y les dice Cristo, ya sé por qué me andan buscando, canijos. Trabajen por el pan que no se acaba. Trabajen por el pan que no se acaba. O sea, está haciendo luego una referencia a la Sagrada Eucaristía, a lo que iba a enseñar, ¿no? Y entonces, en el diálogo le dicen ellos, a ver, haz una señal para que te creamos, pues. Una señal así potente. Bueno, se necesita ser muy terco y tapado de la cabeza. El día anterior se habían hartado de pan y de peces, un milagrísimo, y a ver, haz otro milagro, pero más potente. Por ejemplo, y salen con el ejemplo, Moisés les dio a nuestros padres el pan del cielo, el maná. ¿Cuánto tiempo comieron los israelitas el maná? 40 años, imagínense, 40 años comieron los israelitas el maná en el desierto, que por cierto ya al último ya estaban hastiados, ya no queremos esta miserable comida, no nos acordamos de Egipto, ¿no? Como nosotros, no, la Eucaristía, no, así nomás, a ver, no me ha pasado nada, no comulgo, llevo 3 años, llevo 20 años sin comunión, no pasa nada, así con mi misa y ya. Así razonamos torpemente, ¿no? Dice Cristo, no fue Moisés el que les dio pan del cielo. Quien les da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Y el pan bajado del cielo soy yo. Además, el pan bajado del cielo soy yo. Entiendan, soy yo. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Las cosas empezaron a poner feas. Que su carne, que es bajado del cielo. Órale, está un poco loco, ¿no? Bajado del cielo, que Él es el verdadero pan. Si lo estamos viendo, es un hombre ordinario, pensaban muchos, es un hombre como cualquiera. Y sale con que viene del cielo y que es un pan. Como dicen algunos por ahí, oílo, para desacreditar, ¿no? Oílo. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Peor la cosa, el pan que les voy a dar es mi carne. Y entonces ellos empezaron a murmurar contra él unos con otros, ¿no? ¿Cómo puede darnos este a comer su carne? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Es una locura. Y Cristo no lo saca de ese juicio que tienen. No les dice, no, tampoco. Hablo del pan de mi palabra. No, los deja en eso. Y más aún insiste, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Cristo, hermanos, aquí está hablando de manera literal, absolutamente de manera literal, no de manera metafórica.
Su cuerpo y su sangre son una necesidad para tener vida. ¿Acaso le estaba hablando a difuntos o estaban vivos los que lo oían? Estaban vivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Habla de la vida eterna. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. La comunión, queridos hermanos y amigos, es absolutamente necesaria para ir al cielo. ¿Te quieres salvar? Comulga. ¿Quieres ir al cielo? Comulga. Pero es que no tengo tanta fe. Pídele a Dios la fe. Ve con el Padre, cuando te confieses, dile que te dé un consejo, que te oriente. Platícale pues qué te pasa, ¿no? Necesitamos unos a otros echarnos la mano, ¿no? Ya ven que hasta los mismos sacerdotes hemos llegado a dudar. Bueno, yo doy gracias a Dios que yo nunca he dudado. Tendré todo, menos eso. Falta de fe en la Eucaristía, no, nunca. Ni quiero tenerla. Pero a ver, los grandes milagros de los que habló el doctor Ricardo Castañón en el Teatro María Luisa, el de Lanciano, el típico milagro de Lanciano del siglo VIII. ¿En qué siglo estamos? 21, ¿no? O ya llegamos al 22 y ni cuenta me he dado. No, en el 21. ¿Cuánto es de 8 a 21? 11, ¿no? ¿13? Ese milagro del siglo VIII fue precisamente el resultado de un sacerdote que celebraba la misa, pero sufría por su falta de fe. Tenía que celebrar, pues era sacerdote, pero sufría porque dudaba mucho si de veras lo que le daba a la gente, Corpus Christi, de verdad les estaba dando el cuerpo de Cristo o solamente era un fraude. Pero miren, aquí lo importante es que pedía a Dios salir de esa confusión. Y una mañana, celebrando la misa, de pronto que ve, ya que estaban consagradas las especies eucarísticas, que la hostia estaba hecha toda entera de carne, como la conocemos. Diríamos como si recortáramos un jamón, ¿no? Y al mirar el interior del cáliz, sangre. Se guardó por siglos, mediante una custodia permanente. Esto es muy importante. Nada de que se perdió un siglo, se perdieron 3 siglos y de pronto aparecieron por allá. No, todos los siglos mediante una custodia permanente. Y por allá en los años 70, 1970, o sea, 13 siglos pues, 12 siglos. Se hacen los estudios, es sangre, todavía tiene las características de sangre. Tipo AB. La hostia, están expuestas en Lanciano, en una ampolleta, está en una custodia, ¿no? Está la ampolleta, están la sangre que se hizo 5 grumos o 5 bolitas, y arriba está la hostia, como una carne que se seca. Ya ven, ustedes echan un bistec al sartén, y estaba grandote y de pronto se hace chiquito porque se deshidrata, ¿no? Entonces la hostia también se arrugó, pero tiene características de carne todavía. Características de carne. Y antes de que se me olvide, cuando pesaron, son 5 grumos de distinto tamaño, como los dedos de una mano, por decir algo, ¿no? Seguramente tus dedos no pesan lo mismo, el gordo que el flaco, el del medio, el pulgar, etc. Cuando los pesan, aunque pongan el grumo más chiquito en la balanza y del otro lado los 4 mayores, la balanza está estable. Si hacen otra combinación, 3 en uno y 2 en otro, la balanza no se mueve. Pues ahí les va. Yo pensando en eso, ese tiempo, ¿no? Porque la hostia después se vino aquí con el señor obispo. Yo
la estuve monitoreando y fotografiando. Cuando la tuve, ahí compré una balanza, la que usan los que hacen el oro, los artesanos, ellos pues, que miden por gramos el oro, ¿no? No se les vaya a pasar. Pues que me pongo a pesar la hostia. Pesaba una hostia sin consagrar y pesaba medio gramo, 0.5. Ponía 2 hostias sin consagrar, 1 gramo, porque era una hostia chica. Y si a una hostia sin consagrar le ponía encima la del milagro, no se movía. Si la ponía solita, la balanza o la balanza es cuando son 2 así. Esa planita no marcaba nada. Tengo fotografías, no las traje, porque no va a dar tiempo de todo. Bien, la Eucaristía, queridos hermanos, es un regalo de Cristo, es un regalo de Dios. Y yo eso es lo que digo, ¿por qué Cristo nos tiene que andar rogando a nosotros, pobres diablos, no? Que lo ninguneamos con toda facilidad, que a veces hacemos de las misas más un espectáculo que un acto litúrgico, una ceremonia digna de lo que celebramos. Bien, capítulo 6 Con razón ya me está viendo feo el Padre, ya va a ser hora de misa. ¿No? Acabados los 3 años de los estudios, los resultados fueron sorprendentes. Y entonces, habiendo reunido todos los resultados, el doctor Ricardo Castañón organizó el segundo simposio internacional con el título Hacia un diálogo entre la ciencia y la fe. Hacia un diálogo entre la ciencia y la fe. Porque algunos dicen que es mentira que una hostia se convierta en el cuerpo de Cristo, que es una locura, es un sinsentido. ¿Cómo que se convierte en el cuerpo de Cristo? Porque no aceptan lo que ya nosotros llamamos la transubstanciación. La transubstanciación consiste en que la naturaleza de este objeto se convierte en otro. La hostia deja de ser hostia y se convierte en el cuerpo de Cristo. Eso se llama transubstanciación. La sustancia de hostia se cambia a la sustancia de cuerpo de Cristo. Aunque parezca lo mismo, se llama, en filosofía eso se conoce con el título de los accidentes. ¿Cuál es el accidente de una hostia? El color, el sabor, el peso. O sea, esta hostia sin consagrar parece exactamente igual a esta que está consagrada. Igual, porque si la pruebo, le doy una mordida a esta y comulgo el cuerpo de Cristo, saben igual. Si la peso, pesa igual antes y después de la consagración. Si la parto, truena igual antes y después de la consagración. Huele igual. Todos esos son accidentes. Eso dice la ciencia, pero la fe dice, es cuerpo de Cristo. Por eso, hermano Santo Tomás, en ese himno tan precioso del Tantum Ergo, ¿cómo sigue? Sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo ceda ritui prestet fide supplementum sensum defectui. Prestet fide supplementum sensum defectui. Que la fe preste ayude al defecto de los sentidos. Eso es lo que canta Santo Tomás de Aquino.
y que nosotros seguimos cantando. Es el himno eucarístico por excelencia. Préndanselo. Dice, preste ayuda a la fe al defecto de los sentidos, porque los sentidos nos dicen, no, eso es pura hostia. La fe dice, es cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Entonces, hacía un diálogo entre la fe. Este es el programa ¿quién estuvo allí en el Auditorio Sentimientos de la Nación? El 25 de mayo del 2013. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los demás después se dan coscorrones. Hecho en Chilpancingo y no estuvieron, ya es el colmo. Este fue el programa. Conservaba hasta los talones de los boletos, pero un día dije, no, ya tengo muchas cosas. ¿Y qué las tiro? Ahora estoy arrepentido. Inauguración a cargo del presidente del Simposio Internacional, Monsalejo Zavala Castro. ¿Son los milagros necesarios hoy? Sangre y tejidos humanos en una hostia, relieves técnicos y científicos en una hostia sangrante, disertantes y que me van poniendo a mí. Víctor Manuel Aguilar, México. Carlos Parrillada, Guatemala. Eduardo Sánchez Loza, México. Doctor Ricardo Castellón Gómez, Bolivia. Fecha 25 de mayo de 2013, horario 5 de la tarde a 8:30 de la noche. Ese día, hermanos, se presentaron públicamente los resultados de los laboratorios. Cuando acabó el simposio, fue llevado el Santísimo Sacramento en una camioneta preparada, hermosa, al Santuario de los Mártires. Ahí iban varios padres, el padre Esteban, no el del milagro, Esteban Barrios, un sacerdote diocesano, el padre Sergio, el padre Benito, el padre Raúl Díaz, varios sacerdotes llevando la custodia con la hostia del milagro. Y fíjense, hermanos, en una foto que le tomaron a la hostia, así a la custodia, aparece el rostro de Cristo. ¿Sí la vieron? ¿Sí la conocen esa foto? La quería traer y se me pasó, ya la tengo marcada. ¿Ves así la hostia? Está abierta así, porque se partió a la mitad. Pues entre los dos pedacitos, pero dentro de la custodia, se ve el rostro de un hombre que está mirando fijamente y con su barba. Preciosa, ¿eh? No así como una foto en directo, pero se aprecia, se mira con toda claridad. Vámonos a los resultados, porque el tiempo se acaba. Bueno, hermanos, fueron consultados distintos científicos que hicieron estudios, les recuerdo, en distinto momento y en distintos laboratorios. Eso es importante. En distintos laboratorios y en distinto tiempo. En el año 3, 1, luego en el 2, en el 3, para contrastar todos. Y no es casualidad, claramente está, que todos hayan coincidido en lo mismo. Los resultados pusieron en evidencia que la sustancia encontrada en la hostia corresponde a sangre, conteniendo ADN humano. Ya saben que el ADN sirve para saber de quiénes somos hijos, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es mi papá? Pues un ADN, el ácido, ¿qué? Desoxirribonucleico, algo así. Bueno, hay glóbulos blancos intactos, los macrófagos, porque los glóbulos blancos comen las cosas que hacen mal al organismo. Tejido humano. Además, se trata de tejido del corazón, concretamente del ventrículo izquierdo. Los expertos concluyeron, además, que en el momento en el que yo tomé la muestra, dice el doctor Ricardo Castañón, en el año
2009, aquí se equivocó, puso 1999, es 2009. El tejido estaba vivo y pertenecía a una persona que había sufrido mucho. Uno de los médicos, de hecho, le dijo al doctor Ricardo Castañón, ¿de dónde sacó esta muestra? Es de una persona, pero se ve que está viva, como si lo hubieras arrancado ahorita, pero es del corazón. ¿Cómo es eso? Y luego tiene estrías, y las estrías se dan en el corazón cuando una persona está sufriendo excesivamente y está sometido a un estrés al máximo. El Señor estaba colgado de la cruz, ¿no? Pues yo una vez toco el tema. El Señor derramó su sangre preciosa en la cruz por ti, por todos. ¿Y cuál relación hay entre la Eucaristía y la cruz del Señor? Toda. Porque el Jueves Santo, la víspera de la muerte, el Jueves Santo, la víspera de la pasión del Señor, en la última cena, que se hizo conforme a la cena de los judíos, la cena de Pascua, porque la cena pascual, hermanos, entre los judíos es una cena de rigor, con la cual ellos recuerdan y dan gracias a Dios haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. Pero no es una cena como la que hacemos nosotros en Navidad, ¿no? De que, ¿cómo que sería bueno cenar? No, pues ¿qué tal si una pierna de puerco, ensalada de no sé qué, de postre esto, para la sed, no sé qué cosa? No, ellos tienen un ordenamiento, hierbas amargas, panes sin levadura y vino. Este ordenamiento, hermanos, es de ley, como debe ser la Santa Misa. No que cada loco haga lo que quiere. Hay un reglamento, hay un reglamento, hay un orden. Se llama ceder. ¿Cómo? Ceder, o ceder mejor, vamos a decir. El ceder. ¿El qué? Ceder, con ese. El ceder es el ordenamiento de la Pascua judía. Y sucedió algo, pero impactante también. Es que el Señor no hace nada así al ahí se va como nosotros, ¿no? El ordenamiento era un panásimo, las hierbas amargas, los himnos, que son los salmos, o sea, cantar pues para el Señor, ¿no? Como hacemos en misa. Y luego en el segundo pan, que recibe el nombre de afikoman, ¿cómo se llama ese pan? El segundo de la... Afikoman, ¿cómo? Afikoman. Pues en la cena, cuando ya habían empezado, ¿no? Y cuando iba ya el segundo pan, el afikoman, de pronto que dice, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. En la última cena. Luego, las copas eran 4, de rigor. 4 copas. No eran para embriagarse. Son rituales, son copas rituales. Primero la copa de la salvación. Bien. Siguen. La copa de las plagas, para recordar lo que habían sufrido en Egipto. Y en la tercera copa, esta es la buena, la de la redención. En esta copa de la redención, la agarró Cristo y tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre. ¿Qué? Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y se los dio. De esa ya no bebió Cristo. Esa copa ya es para los demás, la de la salvación, de redención. De la copa de la redención tomen y beban ustedes, yo no.
Y la cuarta copa era la copa de Elías, así se llamaba, copa de Elías, que se bebía en señal de esperanza de que iba a llegar el Mesías un día. La copa de Elías era para alimentar la esperanza en la llegada del Mesías. Y esa ya no la tomaron. El Mesías ya estaba ahí. Esa ya no tiene sentido. Y rompiendo el ceder, o sea, el ordenamiento de la cena pascual judía, ahí se acaba y se van al monte de los olivos. Allá lo van a agarrar preso. Allá va a empezar todo. Entonces Cristo muere, hermanos, en la cruz, efectivamente, pero antes, al celebrar la Eucaristía, la última cena, está anticipando de manera milagrosa el sacrificio cruento en la cruz. Cristo anticipó su muerte en cruz en la última cena, no lo olviden, Cristo anticipó su muerte en cruz en la última cena. Por eso, cada misa que se celebra es la actualización de la muerte redentora de Cristo. La muerte en cruz se hace presente en cada misa que se celebra. Y más completamente diríamos que en cada misa se actualiza el misterio pascual de Cristo. Digan eso, en cada misa se actualiza el misterio pascual de Cristo. Otra vez, en cada misa se actualiza el misterio pascual de Cristo. Bien, ¿qué es el misterio pascual? La muerte y la resurrección de Cristo. ¿El misterio pascual qué es? La muerte y la resurrección. La muerte y la resurrección de Cristo. En cada misa se hace presente, pero de verdad, mucha atención, no es repetición. Que te quede claro, no se repite. Cristo no está muriendo una y otra vez y resucitando una y otra vez. Es el mismo misterio pascual el que se hace presente en cada misa que se celebra. El misterio de la cruz se actualiza en cada Eucaristía. Ahí está la relación. Es la actualización del misterio redentor, la Santa Misa. Por eso, hermanos, en la misa no hay que estar así como bobos, ¿no? Es Cristo el que se está ofreciendo, que está actualizando su muerte redentora, única y para siempre, en cada misa. ¿Con qué sentimiento y con qué actitudes ustedes saben que debemos comportarnos, ¿no? Mucho, pero mucho cuidado, porque los milagros eucarísticos pues son llamadas de atención para nosotros, que no hacemos correctamente en muchas ocasiones lo que se debe. Bueno, participaron numerosos expertos en el estudio de las muestras de la hostia consagrada. Queda claro, primero, no se les avisaba qué era, No crean que llegaba el doctor Ricardo Castañón, mira, te traigo un pedacito de hostia, a ver qué cosa hayas aquí. No, a ellos no les importa, estudian esto y se acabó. Nunca fueron ellos avisados de dónde habían sido tomadas las muestras. Por eso le dice uno, se ve que tu paciente estaba sufriendo mucho, pero terriblemente. Tampoco la diócesis le pagó un solo peso al doctor Ricardo Castañón por todo lo que gastó, como si lo hubiéramos comprado para que dijera lo que nosotros queríamos que dijera, ¿no? Bueno, participaron numerosos expertos, pero los directores fueron estos. Vamos a mencionar 5. El doctor Don Compaño, médico anátomo patólogo, director de los laboratorios en California, Estados Unidos, que se ocupó de los análisis histopatológicos y diagnóstico molecular. El doctor Orlando Rodas Pernillo, de los laboratorios PatMed, Patología Médica de Guatemala, experto en patología quirúrgica, oncológica, gastrointestinal y citología. El doctor Carlos Parrellada,
médico, cirujano, consultante del Hospital Centro Médico de Guatemala. Doctora María Susana Pinelli, experta en biotecnología ADN, genética forense, bioquímica y farmacia de La Paz, Bolivia. Doctor Eduardo Sánchez Lazo, director de la División Científica de Medicina Legal y Forense, Corporativo Médico Legal, México. Perito especialista en Medicina Legal y Forense, en colaboración con el doctor Rubén Hernández Chávez, histopatólogo de México. Ingeniero Fernando Rodríguez, ingeniero en sistemas, experto en imagen. Y Geraldine Aragón, asistente en biotecnología. Finalmente, el doctor Ricardo Castañón, neuropsicológico clínico, especializado en psicofisiología cognitiva, medicina psicosomática, bioquímica en neurotransmisores, presidente e investigador del Grupo Internacional para la Paz. Bueno, cada uno de ellos entregó por escrito, no nada más así, doctor tiene esto, no. Son personas serias. Cuando entregan un documento se fijan en lo que escriben, se fijan en lo que firman. Como nosotros no debemos firmar cualquier cosa, si no sabemos perfectamente qué firmamos. Entregaron el resultado de sus investigaciones debidamente firmadas. Y bueno, otra cosa de notar, hermanos, es que eso de que fue, dicen algunos, no, la monjita se pasó, le echó una gotita de esos, un dedo. Se demostró mediante el estudio forense de la hostia. Supongan que esta es la hostia. Claramente la hostia es flaquita, ¿no? Se demostró que la sangre no fue colocada desde el exterior, salió del interior, porque en un corte que le hicieron así, se ve que del centro salió hacia una de las caras de la hostia. O sea que, ¿ven esa hostia ahí? Ustedes la ven aquí. Eso es lo que está en una cara, atrás no tenía nada, blanco, blanco, blanco. Muchos detalles que ya ni tiempo da, pero ¿por qué no se mojaron las otras hostias? Estaba en medio de otras. ¿Por qué? Solamente esa hostia. Los glóbulos blancos, rojos, todo está presente. Hay unas células que se llaman mesenquimatosas, presentes también en la hostia. Las células mesenquimatosas, llamadas también células madre, porque son células plurifuncionales, que quiere decir que andan en la sangre dando vueltas, como muchas otras cosas, pero que se pueden convertir en una neurona, en un músculo, en una parte del ojo. O sea, son pluripotenciales porque conforme lo que necesita el cuerpo, en eso se convierten. A ver, pónganse de pie. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué queremos? ¿Por qué amamos la cruz? ¿Por qué nos la colgamos del cuello? ¿Por qué preside las iglesias? ¿Por qué está en los cerros? ¿Por qué ante la cruz huye el demonio? Porque fue Cristo, hermanos, el que eligió la cruz como el camino correcto para salvarnos. El padre Beto Mota escribió un libro que se llama La alegría de la cruz. Ojalá que lo inviten un año para que venga a hablar sobre la alegría de la cruz. Amamos la cruz porque Cristo nos dice, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga, pero no a regañadientes como Él. Cristo, hermanos, cargando la cruz, bendita con la que nos salvó, no iba maldiciendo, no iba en contra de su voluntad, no iba echando pestes, iba cargando, aún a pesar de su dolor intensísimo,
con alegría, la alegría de la cruz, porque el fruto sobrepasa, ¿no? Es grandísimo. También tus sufrimientos, tu cruz, uniéndolos a los de Cristo, van a dar fruto un día. Ama tu cruz, pues. Abraza tu cruz con Cristo. Abraza la cruz de Cristo. Es tu cruz. Y la cruz es el camino de la resurrección. La cruz es el camino de la salvación para nosotros. Amemos pues la cruz. Amemos al Redentor que en ella murió. Lamento que muchos detalles ya no los puedo decir. Muchísimas gracias por su atención. Me da mucho gusto mirarlos nuevamente. Cuídense mucho y ahí nos vemos. Que venga el Padre Gama a darnos la bendición. Un aplauso para el Padre Víctor Manuel. Como siempre, pues esta comunidad de la Santa Cruz agradece, Padre, y más que, pues como usted lo dijo, no más que una bendición el tener el milagro eucarístico. Tomen asiento si gustan, para que ser una bendición para nuestra Dios también es un compromiso a nosotros que nos dice y también cómo nos dispone, cómo vamos a entrar, ¿no?, al ratito o en las siguientes misas, en las Eucaristías. A veces nos dicen mucho, muy seguido, pero como que se nos va olvidando. Yo creo que hoy es para refrescar un poco estos grandes misterios, pero también todo esto se mueve a través de la fe. Entonces yo los invito, por favor, que reflexionemos, que comunidad de la Santa Cruz nos animemos a valorar la riqueza que tiene la Iglesia Católica en los sacramentos, que otros no lo tienen. Podrán ir ustedes a, no sé, al yoga y sentirse bien y que se van por aquí, por allá y que muchas cosas, se sentirán bien del cuerpo, pero no los van a alimentar como la Eucaristía. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros también a fortalecernos en el espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestro alma y principalmente llevarnos al cielo. Le dijo el Padre: ¿quieres irte al cielo? Comulga. No digas, no estoy confesado, pero aquí confesamos y buscamos. Y aunque diga, es que el Padre no quiero que tienes aquí más de 30 sacerdotes en Chilpancingo. Si no te gusta venir con uno, busca los otros 29, pero acérquense a la confesión. Padre, muchas gracias. Dios le acompañe y le bendiga. No sé si alguien, todavía tenemos 5 minutitos, un comentario o algo que les llamó la atención. Un comentario, más bien una pregunta. Nos decía que cuando pesó una hostia normal tenía un peso específico, 0.5, y cuando pesó la hostia que se daba con sangre, ¿era 0? Si la hostia sin consagrar pesaba 0.5 y ponía la del milagro, no se movía, quedaba en 0.5, como si nada más estuviera como si no tuviera peso. Cuando tenía todo el peso del mundo. Sí, exactamente. Y cuando la ponía sola, igual, quedaba en 0. Y tengo fotos, no nada increíble. Más lo estoy diciendo. Tengo fotografías para constatarlo. De hecho, estuvo don Alejo Zavala, el padre Leopoldo y una religiosa que asistía a Monseñor Zavala cuando hice eso. Gracias. Sí. Más. Bueno, como no quieren decir nada, y el padre Beto me está supliendo en la misa que tenía que celebrar yo, dice, recomiende mi libro. Pues ahí va de nuevo. Compren La Alegría de la Cruz, padre Alberto Mota, ahí en la librería del padre Pablo. O bien en Amazon, también está en Amazon, La Alegría de la Cruz. Estas 150 vale, baratito. Pues padre, agradecerles en nombre de la parroquia. Aquí el diácono le va a hacer entrega
de un reconocimiento que lo va a leer. La Parroquia de la Santa Cruz otorga el presente reconocimiento al presbítero licenciado Víctor Manuel Aguilar Gómez por haber impartido la conferencia "Puede haber Eucaristía sin cruz" el día 10 de septiembre del presente, dentro del ciclo de conferencias encaminadas a la fiesta patronal de la Exaltación de la Cruz 2025. Firma presbítero Gamaliel Villalobos Medina, párroco, dado en Chilpancingo de los Bravo, a 10 de septiembre del 2025. Vamos a dar un aplauso al Padre, por favor. También algunos presentes, para que no se nos deshidrate allá en Iguala, un termo de vidrio para que no tenga ningún contaminante, con su nombre rotulado. Y lo... El Pepesli, dice usted. Un aplauso, por favor, al Padre. Y también el Padre Gama ha querido compartir un quesito que ustedes ya saben que está muy sabroso, de su rancho, de allá, de sus vaquitas, de su pueblo también. Pues Padre Víctor, es emocionante escucharlo. Yo como titzleco y como monaguillo en ese tiempo, en ese retiro, me da mucha emoción escuchar todos estos avances, estudios a los que se ha llegado. Muchas gracias, Padre, de verdad es una riqueza siempre escucharlo y tenerlo con nosotros. Que cuente la experiencia, ¿no?, de ese día. A ver, tenías que, ¿cuántos años? 8 años. A ver, cuéntanos, Daniel. Pues hay cosas que se van olvidando poco a poco, pero al escuchar al Padre me conmueve de saber que tuve la oportunidad, la bendición de estar en ese momento. Yo era un niño de 8 años, monaguillo de la parroquia de San Martín de Tours. Al ver todo el movimiento que hubo cuando la Madre descubre la hostia, pues yo, curioso, voy y me asomo y veo que había algo rojo y le digo a mi coordinador de monaguillos, como que tiene sangre o como que tiene algo, y que me regaña, quítate, no vaya, porque había pura gente grande ahí. Ya posterior a eso, pues lo muestran y fue un impacto, una emoción, una energía que nos estremeció a todos de cantar que viva mi Cristo, que viva mi Rey, porque pues fue muy emocionante y a mí me ha marcado mucho en mi experiencia, en mi vida de fe, y ahora en mi vocación, pues servir, adorar y amar a Cristo presente en la Santísima Eucaristía, pues es lo mejor que puedo hacer como diácono, y pues también enseñarles a ustedes a contemplar, amar, adorar a Jesús en la Santísima Eucaristía. Pues eso es un poquito de lo que puedo compartir. Sí. Pues agradecemos, Padre, su participación, y que yo creo que nos ha dejado nosotros motivados, animados, comprometidos. Principalmente es eso, yo creo que es comprometernos más con nuestra iglesia y no tomarlo a juego, que el que está ahí pues es el mismo Cristo, que no necesitamos realmente en una manifestación, sino que por nuestra fe, por nuestra devoción que tengamos, y más por esa necesidad como católicos de alimentarnos día con día. Por eso es importante, si pudiera, en la comunión diaria, así como necesitamos diario el agua y nuestro alimento corporal, físico, también que sea el alimento para el alma, la Eucaristía, que pudiéramos estar y decir, está lloviendo, mañana, luego voy, no va a pasar nada, es domingo, pues, le digo al Padre, me confieso y no hay problema. Te estás perdiendo de mucho. Y ahorita le dijo al Padre, ahorita tenemos el tiempo, la oportunidad y los medios, ya que estemos muertos. Si nuestra familia sigue siendo católica, pues a lo mejor rezarán por nosotros, pagarán una misa, harán una misa gregorianas por ahí, pero si se vuelve protestantes, que ya digan, no, ya no, entonces mejor ahorita que todavía podemos, hay que convertirnos, Padre.
La Eucaristía, hermanos, nunca la hemos valorado, la verdad, ¿no? Yo me avergüenzo de eso, de no valorarla como se debe. Y seguramente, si reflexionan, les pasa lo mismo. Nunca hemos valorado al Señor como se lo merece. En la hostia sangrante de Tixla tenemos un doble milagro, porque la Eucaristía en sí misma es un milagro. Cada misa es un milagro, cada misa es un milagro que ha dejado de sorprendernos. Y por eso el Señor nos llama la atención con estas manifestaciones, ¿no? La fiesta del Corpus Christi es otra llamada de atención, otro sacerdote que dudaba y que se confiesa con otro padre y le dice, ¿sabes qué? Vete de peregrino a Roma. Y allá va. Y cuando pasó por Bolsena, pidió permiso para celebrar la misa y cuando acabó de consagrar, levanta la hostia. Siempre se hace eso, que empieza a escurrir sangre de la hostia, ¿no? Manchó allí el corporal que se pone sobre la mesa, sobre el altar, y la misma piedra ahí de Ara, ¿no? Manchó, pues en Orvieto está, en Bolsena, no, en Orvieto está ese corporal manchado. El Papa Urbano estaba allí en Orvieto, Urbano IV, y que le dicen, y que manda a traer el corporal. No, este es un milagro, declaró milagro. Gracias a ese milagro, ahora tenemos la fiesta del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, que es una de las 4 fiestas obligatorias de oír misa. Como dice el mandamiento, oír misa entera los domingos, fiestas de guardar. ¿Cuáles son las fiestas de guardar? Virgen de Guadalupe, Navidad, Maternidad Divina de María, 1 de enero, y el Corpus Christi. Es una fiesta obligatoria. Pecado el que no va a misa en cualquiera de esas 4 fiestas que obligan. Corpus Christi, producto de un milagro eucarístico, el de Bolsena. Ahora sí, muchas gracias a todos otra vez. Ya no los... Gracias, Padre. No, a usted, Padre, a usted. Ya. Sí, Padre. De haber sabido que hubiera entrevistado. Algún día lo voy a entrevistar porque Fue el segundo en verlo. Si fue la mujercita, yo estaba ahí. No. Bueno, buenas noches a todos, ¿eh? Gracias. Les invitamos a ver mañana la conferencia con el Padre Juan José Brito, la sabiduría de la cruz. Aquí los esperamos para mañana, 5 de la tarde. Dios los bendiga y los que gusten participar de la Eucaristía, ahí los esperamos. Muchas gracias.